Bien, entonces, ¿les parece si iniciamos la clase? Es una clase también un poco, digamos, no tan grande, esperemos. Y pues nada, me gustaría que empezáramos con las participaciones. Somos dos. Ojalá y se puedan ir integrando las demás compañeras, porque, pues bueno, no sé qué es lo que pasa con ellas. Entonces, em, ¿les gustaría hacer su participación en el caso de compañera Viviana con respecto al tema? Porque luego hacemos participaciones, pero me doy cuenta que no leemos y hablamos de otra cosa que no tiene que ver con el tema. Entonces sí sería importante que nos diéramos el espacio para leer y podamos participar. Em, el tema que nos toca hoy es el modelo de desarrollo instruccional con respecto a Dick y Carey, ¿no? Entonces, compañera Viviana, ¿le gustaría comenzar con la participación? Sí. Adelante. Bueno, pues la lectura, como ya lo mencionó, hablaba del modelo de Dick y Carey y pues es una metodología Ujú. para el diseño de la instrucción. Ok. Es un modelo reduccionista de la instrucción Ujú. y pues trae fases como para hacerla, bueno, trae fases para que los maestros o así se den, ¿cómo se llama? Puedan reducir la información. Ujú. Bueno, yo así como en lo personal lo tomo así como un ejemplo serían así como las ecuaciones, ¿no? Ah, ok. Que pues al hacer una ecuación es muy larga, una Ajá. ecuación general, Ok. y pues ya resumirla se hace pequeña Ok. para que se entienda más rápido, entonces así lo rellené con el hielo, Ok. que sacan así como partes para que los estudiantes puedan identificar bueno, hagan ¿cómo se llama? Ay, la tenía yo y se me olvidó. No te preocupes. Para que obtengamos información más reducida y no estemos leyendo tanto sin entender nada. Ok. Esto es a lo que yo me doy a entender. Ok. O Muchas gracias. lo que entendí. Ok, ok. Vamos a ir ampliando ahorita la información para que nos quede un poquito más clara. Es cierto que, bueno, como les comentaba, ¿no? Las participaciones de las clases son participaciones en ese sentido precisamente de lo que nosotros comprendimos de las lecturas. Quizás dista mucho de lo que está en la lectura o quizás sí lo entendimos perfectamente y y entonces lo único que esperamos es complementar, ¿no? Que se nos complemente. En ese sentido, ninguna participación es incorrecta, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando del espacio o la lectura que estamos leyendo. Entonces, muchas gracias por tu participación, compañera Viviana. Compañera Naye, Sí, profe. adelante. Este, yo por lo que entendí de la lectura es como una red Ujú. que tiene como que organizadas la información y tiene como modelo general Ujú. y este y utiliza recursos con materiales para alcanzar el objeto específico como profesores con los alumnos. Ajá. También se puede ver como un instrumento para Ok. buscar mediante acciones concretas, ¿cómo se dice? Planificar con plazos específicos y resolver problemas Ujú. previamente identificados con el alumnado.
Ok, ok. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias por tu participación. Bien, ok, entonces vamos a tomar parte de lo que dicen, de lo que comentan, ¿no? Y vamos a empezar entonces con el, eh, con esta, pues con esta clase. Si se dieron cuenta, tenemos dos diapositivas. Los dos son modelo de Dick y Carey. Una está escrita por maestrantes, ¿no? Y bueno, se me hizo chistoso que hay fases y entonces ponen al Goku en las fases, ¿no? Es algo así como interesante, quiere decir que la educación no está peleada con todo lo demás. Y la otra es el mismo modelo instruccional, pero ahora hecho por una compañera que es Tania Castillo, ¿no? Pero que trae finalmente los mismos pasos, que trae finalmente la misma información, solamente era precisamente para eh, reafirmar lo que ya leímos en una diapositiva. Entonces, si tienen la posibilidad de tener abierto su documento para que vayamos leyendo ahí, vamos a leer el de la diapositiva o el PDF en diapositiva, que es precisamente la del azul, ¿no? La azul, donde están los maestrantes, es decir, de Andrés Alfredo Ayala Ham, de Dacia Alejandra Urquídez Rojo y de Sonia Imelda Ochoa, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con este modelo de Dicky Carey. Este modelo es un modelo que se ha creado precisamente en 1978, ¿no? 1978, imagínense qué tiempo tiene, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Seguramente que hay ahora otros modelos instruccionales. Si ponemos en San Google modelos instruccionales actuales, seguramente existen otros modelos instruccionales. Nos proponen que revisemos esto, los vamos a revisar, pero no tomándolos como si fuera la panacea de todo el conocimiento, sino tomándolos como precisamente eso, como una información, como un trampolín que a mí me va a permitir en algún momento eh, pues tener idea o tener esa conciencia de que existe quizás mucha más información en la red que puedo también consultar. En el caso claro de que nosotras en algún momento lleguemos a la SEP, ¿no? O lleguemos a estos espacios donde se crean precisamente los planes y programas, el currículo para las... O quizás estemos en una universidad, ¿no? Recuerden que nosotras como pedagogas, perdón, como licenciadas en pedagogía, tenemos la posibilidad o tenemos el campo laboral para hacerlo en cualquier espacio, ¿no? En cualquier espacio que nosotros queramos, es decir, podemos estar en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, incluso en la universidad, ¿no? Y si estudiamos una maestría, podríamos estar entonces también, pues en otros espacios como maestros, ¿no? Recordando pues que la licenciatura es un grado inferior que la maestría, ¿no? Cuando alguien dice es que es el maestro o vamos a ir con el maestro es en este sentido educativo un grado superior al de la licenciatura, ¿no? El de la licenciatura en este caso nosotros como licenciados somos docentes en pedagogía o somos profesores, no somos maestros, ¿no? Los maestros son aquellos o son aquellas que estudiaron una maestría. Y en ese sentido, los doctores,
¿no? Los doctores no son los que curan a los enfermos, sino ellos son médicos. El doctor es el que es docto en una materia, ¿no? Es decir, es el que es eh, precisamente es el que es un grado superior al de la maestría. Y en ese sentido, ¿por qué les comento esto? Porque a lo mejor nosotras, siendo profesoras o siendo docentes quizás de un kinder, y a lo mejor el kinder es privado, y viendo que tenemos conocimiento en estos aspectos, nos proponen que creemos una nueva currícula dentro del espacio. O quizás podríamos estar en una universidad o en algún otro espacio donde se cree ciertos materiales o ciertos diseños que tienen que ser precisamente diseños instruccionales o diseños para estas, para trabajar en estos espacios. Entonces, a excepción de esos espacios, pues bueno, quizás nosotras no nos vayamos a dedicar a hacer diseños instruccionales, ¿no? Posiblemente nos vayamos a dedicar a, a otros aspectos de la vida educativa que no tengan que ver con el diseñar. Sin embargo, sí es importante que nosotros lo conozcamos, ¿no? Y en ese sentido, ver pues que el diseño instruccional de Dick Carey pues realmente ya tiene algunos añitos y que nosotros tendríamos entonces en ese sentido la competencia de buscar otras informaciones más actuales, es decir, otras informaciones que tienen que ver con la época en la que estamos viviendo. Sobre todo por los cambios que estamos teniendo en estos espacios, ¿no? No sé si porque los tiempos realmente han cambiado o el que ha cambiado o los que han cambiado somos nosotras, ¿no? Pero necesitamos adecuarnos precisamente a estos espacios donde la vida se está volviendo digital, ¿no? La vida se está volviendo digital, tanto es así que ahora nosotras tenemos precisamente dentro de los espacios donde vivamos, tenemos una vida digital activa, es decir, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas y digamos ahí se va guardando nuestra vida, qué es lo que hacemos, a dónde vamos, con quién platicamos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también la educación, ahora nos estamos educando de manera virtual, ¿no? De manera virtual. Y en ese espacio es donde nosotros tendríamos que buscar, en ese sentido, que nos tocara hacer algún diseño instruccional, pues cómo enfocarlo, aterrizarlo a precisamente esta nueva forma de vivir. Entonces, conclusión de esto que estoy comentando. Este es un modelo que ya es un poco viejo, no está descartado como ninguno de los modelos educativos de los que se supone hemos tenido contacto, ¿no? Es decir, ni el modelo cognitivo, ni el modelo significativo, ni este otro modelo conductista, todos siguen en cierto sentido funcionando. Claro que hay nuevas formas de aprendizaje dentro de nuestros espacios educativos y es ahí donde debemos mirar para poder utilizar el mejor método eh, que se nos proponga en este sentido instruccional, ¿no? Bien, entonces, una vez dicho eso, vamos a revisar el modelo de Dick y Carey. Vamos a revisar el modelo de Dick y Carey, que es precisamente, pues que tiene un propósito fundamental. Como todos los modelos de desarrollo instruccional, supongo que también deberían de tener un propósito fundamental. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Su propósito fundamental es precisamente que haya una adquisición de conocimientos, valores, actitudes, ¿no? Que tengamos esa capacidad de resolución de problemas o ahora lo estamos llamando de otra manera, que es que tengamos competencias, ¿no es cierto? Es decir, todo esto que
que menciona en este sentido del modelo de Dick y Carrey es que haya adquisición de conocimientos, de valores, actitudes, capacidad para la resolución de problemas y herramientas necesarias para la prosecución de su aprendizaje, que ahora o desde los hoy me parece que desde los 2005 se cambió por esto de competencias, ¿no? Es decir, que seamos competentes. Competentes, obviamente, o en este sentido, no de competencia, sino, no de competir, perdón, no de competir, sino en el sentido de competencia, es decir, que podamos ser um, las personas que usando información, medios externos, experiencias, subjetividades, contextualidades, es decir, que usando toda una serie de herramientas podamos resolver tal o cual inconveniente, ¿no? O problema, si así lo queremos decir. En ese sentido, el ser competentes. Entonces, uno de los principales objetivos del desarrollo instruccional con respecto al modelo de uy, se me olvidó, de Dick y Carrey, es precisamente, lo podríamos resumir, ser competentes, ¿no es cierto? En ese sentido, Berger y Kahn en el 96 define al diseño instruccional como, ya habíamos visto otras definiciones, pero estos compañeros lo definen de la siguiente manera, que es el desarrollo sistemático de los elementos instruccionales usando teorías de aprendizaje e instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. ¿Sale? Es decir, que el desarrollo instruccional es precisamente todas aquellas herramientas, aquellas metodologías, aquellas estrategias, aquellas técnicas, aquellos conocimientos que se van a utilizar de manera sistemática, es decir, que se van a sistematizar. Es decir, nuestro caso específico, como docentes frente al grupo, que se van a planear, ¿sale? ¿Para qué? Pues para asegurar la calidad de la educación, es decir, para que podamos, mediante esas herramientas, esas estrategias, metodologías, etcétera, podamos asegurar la calidad de la educación, tanto la calidad de la educación signifique un aprendizaje significativo para eh, los estudiantes. Y aprendizaje significativo habría que definirlo en este sentido de que es lo que se queda realmente aprendido para toda la vida. Por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje significativo es el caminar. Siempre estamos con ese aprendizaje. Siempre aprendemos a caminar y de ahí no se nos olvida nunca, ¿no es cierto? Otro aprendizaje significativo podría ser el habla o la lengua, o también podría ser la escritura o la lectura, o es decir, este aprendizaje significativo es todo lo que se nos queda presentes, ¿no? Por ejemplo, aprender a manejar una bici, aprender a conducir un automóvil, aprender a cocinar, ¿no? Es decir, todo esto es, digamos, parte del aprendizaje significativo. Pero ¿qué tiene que ver con la instrucción? Bueno, que en algún momento hubo un proceso, hubo un diseño sistemático para que aprendiéramos a hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, hubo un proceso conductual, ¿no? Que nos permitió aprender de manera significativa en la práctica todos estos conocimientos. Por ejemplo, cocinar, seguramente nosotras nos acercábamos a mamá y a lo mejor no nos decía cómo hacer las cosas, o si le preguntábamos, sí, pero nosotros estábamos sistematizando
qué era lo que ella hacía primero en este sentido de las recetas de cocina, ¿no? O quizás nos sorprendía mucho que sin tener un librito, sin tener una receta, sin tener nada escrito, ella era capaz de tener ya todo bien instrumentalizado y saber qué cosa iba detrás de la otra, ¿no? En ese sentido, el desarrollo sistemático de las instrucciones. En nuestro caso, ya les comenté, son las planeaciones, ¿no? Es decir, ahí es donde nosotros o nosotras vamos a poder precisamente eh, aplicar este diseño instruccional, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí, alguna eh, duda. No, ¿Todo? de mi parte no. Ok, No, de mi parte tampoco, profe. ok. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, en este sentido, Didi Carrey hacen este sistema o este diseño o este modelo de diseño instruccional pensando o teniendo la idea de que existe una relación muy predecible y muy confiable entre un estímulo, que son precisamente los materiales didácticos, y la respuesta que produce el alumno, que es precisamente el aprendizaje de los materiales. Es decir, tienen un poco la idea de Montessori, ¿no? Montessori, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que hay que enseñar al niño estimulándolo de acuerdo a estos materiales didácticos. Por eso es que precisamente Montessori crea todo al tamaño de los niños pequeños. Es decir, hay platos pequeñitos, hay mesas pequeñitas, hay camas pequeñitas, sillones pequeñitos, una cocina pequeña, cuchillos, utensilios, todo para que ellos sean adultos en pequeño, ¿no? Y entonces en ese sentido hay un estímulo, ¿no? Con respecto a todos esos materiales que se ocupan de manera didáctica también, y hay una respuesta con respecto a los aprendizajes que los alumnos tienen. Y esa es la idea de Dick y Carey, ¿sale? Y entonces ellos muestran un modelito, ¿no? De este diseño, y lo que ponen primeramente es que identificar las metas instruccionales, ¿no? Y hay todo un mapita de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, una vez que se identifican las metas instruccionales, debe de haber también un análisis instruccional, ¿no? Debe de haber un análisis instruccional, debe de haber un análisis del contexto y de los aprendices, es decir, de ambas cosas. No puedes poner un diseño instruccional si no lo basas en un contexto, ¿no? Necesitas hacer precisamente ese contexto para que funcione de la mejor manera. Y en este sentido, ambos se relacionan por medio de los objetivos, o hay que hacer una redacción de los objetivos en el sentido de que debe de estar basado en este, primero, análisis del concepto, del contexto, los objetivos basados en el análisis del contexto, ¿sale? Y estos objetivos también tienen que estar en estrecha relación con respecto al análisis de la instrucción que se va a dar. Es decir, qué instrucciones vamos a estar proponiendo de acuerdo al contexto con respecto a tales objetivos. ¿Sale? Y eso tiene que ver precisamente con la meta que se va a tener en este sentido instruccional. Además, también propone revisar la instrucción, es decir, ver la manera en la que la instrucción se está dando, desarrollar los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación, vamos a buscar una estrategia instruccional, crear estos materiales instruccionales, y en ese sentido la evaluación tendría que ser entonces formativa, ¿no? Es decir, dentro de este desarrollo instruccional, claro que hay eh, o este diseño instruccional que propone Dick y Carrey, claro que hay una evaluación sumativa final, pero todo el proceso de evaluación es formativo,
Entonces ese es el pequeño, digamos, mapita que hacen, ¿no? Para hacer la explicación de ese sentido. Entonces, para que haya precisamente este diseño instruccional, pues necesitamos un diseñador, ¿no? Que es el que debe de identificar las competencias, las habilidades, ¿no? De los estudiantes para que entonces busque la estrategia específicamente que van a estimular a desarrollar a esas competencias de los jóvenes. Con respecto a la instrucción, el diseñador tiene que hacer la instrucción, este debe de estar dirigida específicamente a las habilidades y a los conocimientos que van a ser propicios para el aprendizaje, ¿no? Estoy pensando un ejemplo. Em, ok, digamos que uno de los niños es muy bueno, nos damos cuenta desde preescolar que es muy bueno para dibujar, claro, en su nivel de preescolar, pero es muy bueno para dibujar, es decir, bien que puede organizar los colores, hace una combinación perfecta de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí podría ser precisamente un diseño instruccional, perdón, para que el niño pudiera alcanzar una habilidad más importante en ese sentido del dibujo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del modelo? Pues bueno, los componentes del modelo son precisamente uno, los estudiantes. A ellos va dirigido el diseño instruccional, ¿no es cierto? Es decir, son el centro de todo este modelo. Segundo, el instructor o el profesor. A mí no me gusta mucho la palabra instructor porque instructor implica dar instrucciones de tal o cual actividad. Me gusta más la palabra de profesor, aunque sí debemos de aceptar que el profesor muchas veces se ha vuelto instructor, ¿no? Da indicaciones de cómo se va a realizar un tal o cual actividad, ¿no? De acuerdo, en este caso, a metas establecidas. ¿Cuál sería el otro componente? Pues los materiales de instrucción. Es decir, todos aquellos materiales que vamos a tener preparados para alcanzar estas metas o estos objetivos de acuerdo al contexto con respecto a el aprendizaje y el modelo de aprendizaje, ¿sale? Este va a estar dado por cualquiera de los que están en la parte de los componentes de la parte de arriba. ¿Qué modelo de aprendizaje puede ser? En nuestro caso, ya estamos trabajando, no es el más actual, pero se supone que es el que deberíamos de estar viendo, eh, o que más o menos deberíamos de conocer, que es el modelo por competencias, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que usar este modelo. Ya no dicta la parte de atrás, sino nosotros en este sentido eh, de que se nos propone el modelo por competencias, ¿vale? En ese sentido, ya habíamos dicho que se basa en la idea de el estímulo-respuesta, es decir, el estímulo de acuerdo a los materiales que se les va a proponer a los alumnos o a las alumnas con respecto a la respuesta que van a obtener ellos en el sentido de aprendizaje, ¿no? Y en ese aspecto, pues es un modelo de carácter sistemático, es decir, sistematizado. Nosotras hacemos precisamente esa sistematización o la vamos a hacer en algún momento. Es decir, vamos a planear con objetivos específicos o objetivos generales de acuerdo a la materia en la que estemos, con metas, el logro de metas, o quizás simplemente están implícitos ahí los objetivos y metas y lo que nosotros veamos es precisamente el aprendizaje significativo de los muchachos, que eso sería lo más importante, ¿no? Eh, Otras características del modelo son que está dirigido a un objetivo, es decir, todo lo que se hace dentro de este modelo es precisamente dirigido a una meta específica, ¿no? Bien definida. Es decir,
digamos, de una, podemos decir una meta general, ¿no? Para que obtengan o para que alcancemos el aprendizaje significativo en, en este semestre, ¿no? Pero quizás un objetivo más específico en este sentido de estas características del modelo puede ser para que aprendamos a leer y a escribir de una mejor manera en este semestre específico o en este año específico. ¿Sale? La otra característica es que tiene interdependencias. Es decir, este modelo es cada una de sus partes, por muy mínima que sea, es fundamental para que las otras funcionen. Es decir, todos los componentes del sistema dependen de los de todos, ¿no? Es decir, todo lo que se haga en este sistema depende del propio sistema para que funcione. Podríamos ponerlo así, un engranaje, y quizás hay hay un engrane bien pequeño, bien insignificante, pero que si ese engrane no funciona o se quita, pues obviamente todo lo demás va a dejar de funcionar. Entonces, en ese sentido, la interdependencia. Y tomando en cuenta esta parte pues de la teoría de sistemas, precisamente, que pues que todo es parte fundamental del sistema y que sin una pequeña parte no funciona el sistema, ¿no? Es decir, debe de haber un proceso de entrada, un proceso de verificación, de alimentación, de trabajo, ¿no? Y un proceso de salida, ¿sale? Un proceso de salida, es decir, esta interdependencia tiene que ver con ese tipo de dependencia del sistema en sí mismo. También otra característica es que es un mecanismo de regeneración. Eso es muy importante porque entonces se dice, o digamos, si lo vemos en otros aspectos, es como una inteligencia artificial, ¿no? Que siempre está aprendiendo mucho más. En este caso, el mecanismo de regeneración existe precisamente un feedback, ¿no? ¿Qué es el feedback? Es como la retroalimentación, ¿no? Del modelo en sí. El modelo se aplica, ¿no? Una vez que se aplica el modelo, ese modelo me va a dar cierta información que yo puedo recolectar para volver a introducirla al modelo, ¿no? Y siempre va a estar en ese sentido. Nunca se va a acabar el modelo porque siempre va a poder precisamente estar siempre siendo digamos, siempre siendo en este sentido de retroalimentación, ¿no? Retroalimentándose. Y otra característica es precisamente que es autorregulable, ¿no? Es decir, como nosotros lo decimos en las planeaciones, que las planeaciones deben de ser flexibles. Y en este sentido, lo autorregulable significa que el sistema en sí no tiene que ser estricto, ¿no? Sino que puede modificarse en la medida que sea necesaria la modificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo autorregulable. Bueno, estamos en la página 9, ya vamos a terminar. En ese sentido, el modelo de diseño instruccional de Dickey Carrey, primero, aquí ya nos los pone más específico, que es primero identificar la meta instruccional. La segunda es el análisis de la instrucción. La tercera es el análisis de los estudiantes y contextos. La cuarta, redacción de los objetivos. El quinto paso es instrucción de la evaluación. El sexto paso, la estrategia, es muy importante. El séptimo paso, la selección de materiales que vamos a usar.
Una evaluación formativa es el octavo, una evaluación sumativa y la 10ª es revisión de la instrucción. Y el ciclo continúa, ¿sale? La revisión de la instrucción final es precisamente para volver a identificar la meta instruccional, para volver a identificar el análisis de la instrucción y todos los pasos hasta que vuelve a llegar, ¿no?, a la evaluación formativa, que me va diciendo algo en el transcurso del tiempo, y después a esta evaluación sumativa y finalmente otra vez a la revisión de la instrucción. Y en ese sentido se regenera nuevamente, ¿sale? Siempre hay movimiento en este aspecto. Y bueno, de ahí ya vienen las metas, ¿no? De ahí ya vienen las metas. La fase 1, ya dijimos, era, perdón, de ahí ya vienen las fases. La fase 1 era precisamente la identificación de las metas, ¿no? Que es identificar los problemas, analizar las causas del mismo, el estudio de las necesidades, las dificultades de las personas, ¿no? Que incluyen al docente y a los alumnos, obviamente, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Pues específicamente para identificar las soluciones que podrían aplicarse o establecer las diferencias con respecto al estado inicial y a dónde se quiere que se llegue el estudiante. En ese sentido sería la fase 1. La fase 2 es análisis de la instrucción, que es precisamente ver o visualizar. Esto que estamos repitiendo ahorita ya lo vimos hace un ratito al inicio, pues, de la clase. Pero lo vamos a repetir para que se quede más, digamos, significativo. En ese sentido, la fase 2 es el análisis de la instrucción, es donde se determinan las destrezas, qué son las necesidades a alcanzar o las metas establecidas, ¿no? Es donde se identifican las habilidades y los conocimientos que deben de obtener la instrucción. Viene la fase 3, que es precisamente el análisis de estudiantes y contextos. Aquí se buscan o se analiza precisamente, pues, las características del grupo en sí, como la edad, el nivel del estudio, los conocimientos de habilidades y actitudes, a lo mejor información del medio ambiente con respecto al aspecto físico, al aspecto social, en el que se sitúan los estudiantes, etcétera. Es decir, estamos haciendo el análisis del contexto. La fase 4, los objetivos son lo que ya vimos. Este es señalamiento específico o puede ser un objetivo general, ¿no? Puede ser un objetivo general o un objetivo específico. En este caso lo maneja más en este sentido específico de lo que se espera que el estudiante domine o que el estudiante aprenda después de finalizada la instrucción, ¿no? En la fase 5 ya viene la fase de evaluación, que pueden ser mediante dos tipos de pruebas, ¿no? Pruebas preliminares y posteriores, pretest y posttest. También recuerden que lo habíamos mencionado en este sentido las evaluaciones formativas, ¿no? O en este sentido de pretest podríamos hacer precisamente estas evaluaciones diagnósticas, ¿no? Para ver, digamos, saber cómo es que vienen los jóvenes o las señoritas, ¿no? Y después hacer el post-test o hacer digamos, una evaluación continua, en este caso de la evaluación formativa, y quizás hacer como esta evaluación sumativa solamente para saber en qué lugar se encuentran los muchachos. En ese sentido de la evaluación, la fase 6 son las estrategias instruccionales. En este sentido se utilizan muchas estrategias. Nosotros ya tenemos demasiadas estrategias
Aquí menciona algunas: trabajo colaborativos, talleres, en este sentido del e-learning, estudio de casos, discusiones en grupos, proyectos, ya sean individuales o grupales, resolución de problemas, entre otros, ¿no? Otras estrategias podría ser precisamente que hagamos con ellos experimentación más física en el aula, ¿no? Es decir, buscar algunas otras maneras de participación, ¿no? En ese sentido, creo que vamos a ver estrategias instruccionales en la siguiente clase. Fase 7 es materiales instruccionales. Bueno, ya estos materiales instruccionales tienen que ver precisamente con estas técnicas o estas estrategias que nosotros podamos implementar, ya sea de manera digital o de manera impresa, ¿no? Para fortalecer precisamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ahora de manera digital, una estrategia instruccional que he visto en el caso de mi sobrino es que le imprimen ciertos papelitos donde vienen ahí que debe de completar las oraciones, debe de hacer sus cuentas, es decir, este proceso de instrucción, es una instrucción, ¿no? Pero que implica también este proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos materiales instruccionales son todas las estrategias, todo lo físico que vayamos a utilizar con nuestros estudiantes. La evaluación formativa, que es la fase 8, ¿no? Sabemos de antemano que la formación o que la evaluación formativa es la que se lleva a cabo durante todo el proceso de formación. Por eso se llama formativa, ¿no? Es decir, es esta evaluación constante que estamos haciendo en nuestros espacios escolares o nuestras aulas. En ese sentido, se pretende revisar y mejorar todos los materiales que se están utilizando dentro de este proceso de la instrucción. Es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, como estudiantes de la licenciatura, lo que estamos haciendo es precisamente una evaluación formativa. Es decir, además de las clases virtuales, tenemos también con nosotros podemos decirlo así, esta estrategia instruccional en el sentido de darles instrucciones cuando yo les digo, por favor, ahora realicen un video explicación o ahora realicen un audio explicación, ¿sale? Y entonces en ese sentido el profesor o la profesora se va dando cuenta de cómo en este proceso formativo mi audio explicación de la primera clase difiere mucho o dista mucho de mi audio de la última clase, ¿no? Porque a lo mejor en la primera clase lo que pasó es que yo estaba muy nerviosa, es que no sabía hacer un guioncito, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y hice el trabajo, pero se nota una, digamos, calidad baja en el mismo. Y conforme lo vuelvo a repetir, quizás le puedo meter música después o le puedo meter otras cosas después que se oiga bonito, ¿no? Como si fuera un podcast o como si fuera un programa de radio. Y entonces ahí uno, el docente en este sentido, se va dando cuenta que precisamente sí hay un proceso de crecimiento en el conocimiento, ¿no? Porque se van precisamente haciendo estas mejoras continuas, ¿no? Por llamarlas así, dentro de estos trabajos que se están entregando, ¿no? En ese sentido de la evaluación formativa. La fase 9, perdón, es la evaluación sumativa. Sabemos que la evaluación sumativa es la que intenta en un solo golpe, por decirlo de una manera, o en una sola vez, saber todo el conocimiento que contiene
el estudiante o la estudiante, ¿no? Es decir, mediante un examen, mediante un proyecto, etcétera. Aquí lo ponen ambas, es decir, la evaluación sumativa es solamente en este caso para corroborar que todo lo que ya hicimos con respecto a la evaluación formativa, precisamente es lo mismo que si lo hiciéramos de manera, eh, de manera general. Y la fase 10, que es lo que les decía, que es el punto de inicio y el punto final, ¿no? La fase 10 es precisamente revisar cuál fue la efectividad de este proceso formativo, de este proceso de conocimiento, ¿no? Aplicar los cambios que sean necesarios en cualquier etapa de este modelo y reiniciar, ¿no? Volver a implementarlo. En este sentido, es lo que les decía hace un momentito, lo que necesitamos hacer con este es precisamente tener toda la retroalimentación, tener todo el feedback, ¿no? Eventualmente, para que eventualmente lo volvamos a aplicar en el siguiente ciclo escolar, en las siguientes clases. Es decir, este es precisamente el inicio y el final del todo. Siempre vamos a estar regresando a este espacio. Siempre vamos a estar regresando a este espacio y de aquí nuevamente vamos a realizar nuestra instrucción, nuestro diseño instruccional y vamos a repetir cada uno de los pasos anteriores, ¿no? En conclusión, este diseño es precisamente un diseño que nos intenta ayudar en este sentido del diseño instruccional, ¿no? En este sentido de poder alcanzar de alguna manera los objetivos específicos o las metas específicas con respecto al conocimiento. Es un diseño que se ha ocupado no solamente en estos aspectos educativos, sino también en otros aspectos más cotidianos dentro del día a día. Ahora, este diseño igual lo podríamos ocupar nosotras en este sentido del aprendizaje, ¿no? En este sentido del aprendizaje, es decir, ir haciendo cada uno de los pasos y ir viendo qué tal nos funciona y regresar otra vez al paso 10, que es precisamente la revisión de este diseño instruccional y ver qué cosa sí nos funcionó, qué cosa no nos funcionó, cómo seguir avanzando. Seguramente en este proceso muchos de nosotros como profesores, aunque no lo sepamos, usamos este tipo de diseño o algo muy parecido que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Y eventualmente hay cambios sustanciales dentro de las clases que se van dando, ¿no? Es decir, tenemos que ir mejorando para no quedarnos en el mismo espacio donde comenzamos. Bien, y pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que quieran aportar, las escucho. Bueno, por mi parte no hay ninguna duda, profe, todo quedó claro. Ok, muy amables. Pues sí, igual de mi parte, pues como dice, pues hay unos maestros que lo ocupan a lo mejor tal vez sin saber, pero pues de ahí se basan para realizarlo. Claro, Y claro. pues sí, me quedó claro. Ok, muchas gracias, compañera Viviana. Sí, y finalmente, quizás esto que nosotros estamos viendo ahorita, precisamente a lo mejor se nos olvida en algún momento, puede suceder, y de repente nosotros lo estemos aplicando y no sepamos realmente que estamos aplicando este modelo, porque esa es una conclusión a la que llegamos, ¿no? Finalmente todos y todas lo que queremos es ir mejorando, ¿no? Ir mejorando en este aspecto
educativo y en todos los aspectos, ¿no? Aún en el aspecto familiar, nosotros hacemos cierta parte de este modelo. Pero bueno, entonces, si todo está bien, les recuerdo que terminando cada clase envíen sus anotaciones para que vayan avanzando bien, digamos, en las calificaciones, que finalmente no es importante, las calificaciones no son importantes, lo importante es el conocimiento, pero para dar cuenta de, en este sentido burocrático, de que sí vamos participando y de que sí vamos abonando en este sentido eh, educativo, pues se necesitan evidencias, ¿no? Y esas evidencias, pues las debería yo de tener en tiempo y forma, para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces les recomiendo que terminando la clase me envíen su trabajito o al finalizar de la última clase, para mí también está perfecto. Le vamos a dejar ahí entonces. Espero que hayamos comprendido lo más posible. Y nos tocaría entonces el trabajo de la siguiente clase, que es la sesión 8. La sesión 8, que es precisamente 3.2, modelos de enseñanza, punto, estrategias de instrucción. Modelos de enseñanza y punto y seguido, estrategias de instrucción. Bueno, ¿qué van a hacer de ahí? ¿Qué van a realizar ahí? ¿No? ¿Qué van a realizar ahí? Creo que no lo hemos implementado nunca aquí en este grupo. Lo que me van a realizar ahí es unas diapositivas, ¿sale? Me van a hacer un video diapositiva o unas diapositivas convertidas a video. La instrucción, ahora sí, hablando de instrucciones, la instrucción es precisamente que hagamos las diapositivas pues en PowerPoint, y mismo PowerPoint tiene una opción que me dice exportar a, ¿no? En ese sentido, para que sea una video diapositiva, necesitan precisamente que vaya avanzando automáticamente, denle tiempos, etcétera, etcétera, para que esto funcione. Esto lo hago pensando o infiriendo que, bueno, en el caso de computación que tuvieron en primer semestre, les enseñaron a usar esas herramientas, ¿no? Es decir, les enseñaron a hacer ese tipo pues de trabajos. Y entonces infiero que sí lo saben realizar, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Sí, más o menos queda clara la instrucción. Sí, Sí, del profe. tema que vamos a leer, se va a realizar la diapositiva, bueno, en la diapositiva. Ajá, es correcto, se va a realizar la Eso. videodiapositiva. Sí, se va a realizar la diapositiva, videodiapositiva o diapositiva convertida en video, es lo mismo. Y les envío justamente ahorita los temas. Los temas son dos, son 4 lecturitas. Nuestro trabajo va a ser leerlas, sacar los datos más importantes de las 4, son muy parecidas, y entonces poner precisamente lo más significativo dentro de esa diapositiva, que vaya avanzando automáticamente para que después lo puedan convertir a video y entonces en mi caso llegue en video. ¿Sale? Bueno. Pues entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Les envío en un momentito las lecturitas. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok, Profe. ok. Entonces nos vemos en un ratito.
excelente mañanita. Buen provechito a los que van a desayunar. Nos vemos.